encuentro con la música fue hace muchos años. Entonces, eh, el tener toda una serie de recuerdos de mi niñez, que es cuando inicio este, este aproximamiento con la música, tanto de concierto como la música popular y todo aquello, pues se dio en casa, ¿no? Es decir, en casa pude tener la fortuna de poder escuchar tanto, pues diversas clases de música. Su trabajo, ustedes lo saben, tiene diferentes ramas. O sea, las sinfonías de él son extraordinarias, al igual que sus sonatas para piano. Federico Ibarra estudió composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Posteriormente continuó sus estudios en Francia y en España. Ha compuesto un vasto repertorio para obras de diversos géneros: óperas, ballets, sinfonías, música para teatro, etc. Gran parte de su obra ha sido editada e interpretada en Australia, Polonia, Francia, Bélgica, España, Inglaterra y Alemania, entre otros países. Además de su obra musical, Federico Ibarra ha publicado ensayos y críticas musicales en periódicos y revistas nacionales. Su papel como docente ha sido de gran relevancia. Dirigió el taller de composición del CENIDIM de Lima y en 1985 fundó el taller piloto de composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Actualmente integra la Comisión de Programación de Actividades Musicales de la Dirección de Difusión Cultural UNAM y es director musical del Taller de Ópera de Cámara de la ENM UNAM. Su ópera Alicia fue ganadora del premio Accessit. Además, ha recibido los premios Silvestre Revueltas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla de Bellas Artes. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí platicando con el maestro Ibarra. Somos varios de sus alumnos. Yo quisiera preguntarle al maestro cómo ideó el taller piloto de composición. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo nació la idea? Pues la idea vino a través de que yo no había tenido una educación como compositor. Y entonces tenía que idear para otra serie de generaciones, pues que hubiera algo, cuando menos en lo cual se pudieran apoyar. Entonces esto no fue precisamente dentro de la Escuela Nacional de Música, sino fue antes en el CENIDIM, en donde empecé a tener un primer taller de composición. Su trabajo lleva en las más altas esferas y niveles de la música mexicana contemporánea, porque eso es muy importante de decir. Su trabajo no va por el nacionalismo, lo sabe hacer. Recuerdo claramente en la ópera Antonieta tenía un interludio de una escena donde llega la revolución y sonaba a revueltas prácticamente desde la perspectiva de Ibarra. Abarcó todos los géneros posibles dentro de la música, digamos, de concierto, con una predilección por la ópera. Eso sí, a Federico le gusta mucho el teatro y es un hombre lector. Entonces siempre le atrajo mucho la posibilidad del teatro en la música. Obviamente le gusta la ópera y lo ha hecho con una originalidad muy peculiar porque no cae dentro de los clichés melodramáticos o malamente literarios que se suele, sino que ha buscado siempre argumentos extraños, situaciones espiritualmente
poco comunes. Federico Ibarra es un hombre complejo. Es muy pretencioso hablar de alguien y tratar de describir una personalidad tan rica en tan poco tiempo. No es alguien que, un compositor aislado del mundo, que lleve su propia melodía, sino que él siempre se fija en el medio y el público al que va dirigido esa música. A mí siempre me ha sorprendido mucho cómo a lo largo de toda su carrera como docente ha sabido respetar la creatividad de cada alumno, porque teniendo usted una idea tan clara de su propia estética, me parece difícil poder dar libertad tan amplia, digamos, a cada persona, teniendo tantas personalidades tan variadas. Lo que sucede es que yo no puedo enseñar arte, ¿sí? Yo enseño artesanado, eso es lo que... Y el artesanado sí, creo que lo podemos totalmente no mezclar con algo de decir, bueno, yo quisiera que usted hiciera esto. No, ahí sí yo no me puedo meter. Usted hace lo que puede y lo que quiere, ¿sí? Si está mal hecho, entonces sí, creo que merece un comentario, merece vamos a decir, una opinión acerca de esto, ¿no? Yo me aboqué a ser profesor de toda una serie de materias, ¿qué le diré? Pues digamos primordiales para cualquier músico. Entre ellas era la enseñanza del solfeo. Esto, bueno, pues era muy complicado también hacerlo en determinados momentos en donde la población estudiantil empezó a superar con mucho a la planta de profesorado que tenía la escuela, y entonces tenía grupos extraordinarios así de 50 personas a las cuales no se les puede enseñar, sino pues casi era una conferencia la que tenía que dar. Posteriormente a eso empecé a idear algo que yo no había tenido dentro de la misma escuela, que era una enseñanza de la composición, ¿sí? Realmente seria. Entonces, la organización de un taller de composición diseñado por mí, eso me permitió ¿qué le diré? Centrar todos los conocimientos y dárselos a mis alumnos de muchas maneras, de todas las maneras posibles que yo no había tenido, ¿no? En realidad, la carencia de eso en mi plan personal me obligó en muchas maneras a la investigación de cómo poder enseñar a un compositor, ¿no? Cosa, pues muy complicada, ¿no? Aquí estamos, bueno, Leonardo, Pilar y yo, que fuimos alumnos de la última generación del taller piloto de composición, sí, en la Facultad de Música de la UNAM. En la escuela, en porque la escuela. No era de facultad. De esa generación, de esa última generación de la escuela, ¿cuál es el principal recuerdo que tiene? Pues fue algo difícil, porque sus personalidades no eran precisamente así como dulcificables y toda una serie de cosas, sino bueno, pues cada quien tenía su manera de pensar. A veces había muchas discusiones dentro del taller, eso ustedes lo recuerdan. A veces no, a veces todo el mundo se ponía un tanto de acuerdo con un compositor o con una obra que estábamos escuchando o lo que fuera, y eso, pues es ¿qué le diré? Es la vivencia misma
de lo que ocurre dentro de una clase. Las maravillas niñas son aire incandescente, giran en torno a un árbol. Es un caso aparte en muchos aspectos, pero particularmente en este, lo que brinda en escena es del acervo universal, no es un nacionalista. Se podría decir que toda su actitud y su música son la parte más opuesta a nuestro nacionalismo o neonacionalismo que padecemos desde hace unos años. Me gustaría como expandir un poco eso y preguntarle ¿cómo usted aborda la cuestión de alumnos que, por ejemplo, en mi caso, vengo un poco de una formación separada, tantito de la música de concierto, y cómo usted aborda también la cuestión de alumnos que tengan niveles muy distintos? ¿Cuál es su propósito con los alumnos? Bueno, es decir, el problema con alguien que venga de familia rica y pudiente al que vino de un ámbito totalmente popular, pues no creo que sea el problema. El problema es que esa gente quiera aprender, ¿sí? Es decir, el pasado a mí no me interesa. El presente es lo que a mí me interesa. Remamos sin esperanza, rematadamente locos y rechinando los... Bueno, primero mi admiración hacia él, independientemente de la amistad que tenemos. A mí me parece uno de los grandes compositores de la historia de México, lo considero así, y el principal, sin duda, como compositor de óperas. En México, cuando menos, nadie está dedicado a hacer óperas, ¿no? Por decirle un ejemplo. Y el hacer una ópera, ¿qué le diré? Lleva consigo tantos retos, porque es el trabajo de uno mismo, pero el trabajo con un libretista, el trabajo con un texto, el trabajo con un tema, el trabajo con el teatro, que es algo pues que algunos músicos pueden entender y otros no. Es decir, son cosas muy diferentes. El trabajo con la escenografía, o sea, la pintura, el trabajo con la arquitectura misma, que son todos los decorados, en fin. Y eso es, ¿qué le diré? Muy apasionante para mí. Ha tocado diferentes temas, diferentes cuestiones operísticas, digamos, tramas. Tanto El Pequeño Príncipe, que viene desde un cuento aparentemente infantil, la tímbrica y todas estas características que tiene esa ópera la volvían muy fácil, digamos, de llevar en la cabeza y de entender y asimilar en términos operísticos. Hablando de otras óperas más densas que tiene, nos demuestra, digamos, como por ejemplo Antonieta, que es una historia trágica, terrible, donde está mezclado el suicidio, la revolución, infidelidades, la cuestión política de Vasconcelos. La música tiene ese registro completamente oscuro y denso. Y siempre él piensa su música de acuerdo al medio del público que lo está recibiendo. Yo he pasado con él momentos muy agradables y momentos muy tensos, porque la vida laboral que he tenido yo con Federico Ibarra, y podría decir que también a nivel de amistad, es un carrusel, es una montaña rusa. Nada con Federico Ibarra es predecible. Como docente, supongo que debe haber un propósito. No es nada más dar clases porque sí, sino hay un propósito, ¿no? Yo quiero llegar a esto con el alumno y este es mi fin. Bueno, eso sí no me lo
no me lo planteo mucho. Es decir, cada alumno es alguien totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces, yo no puedo sacar soldaditos, ¿sí? Ni quiero sacarlos en este aspecto, sino viendo, la primera cosa es que hay que empezar a descubrir qué es lo que tiene el alumno que tengo enfrente adentro o que no tiene, ¿sí? Cuáles son sus carencias, cuáles son sus intereses, cuáles son toda una serie de cosas que cada quien es particular lo que tiene, ¿no? Entonces yo no podría, por eso se llamaba dentro de la escuela de música un taller de composición. En realidad no era una clase, sino era un estar viendo a cada individuo según lo que podía o lo que no podía hacer, ¿no? Usted tuvo oportunidad de enseñar a varias generaciones. Sí. En el CENIDIM, en la escuela de música, etcétera. En el taller piloto hubo varias generaciones. Sí. ¿Todas esas generaciones tenían algún rasgo, digamos, diferente a las otras? ¿Cómo las vio usted? Sí, cada generación, pues, ¿qué le diré? Según un poco su historia anterior y según la historia que estaban viviendo, estaban interesados en algo, ¿sí? En algo que podía ser muy factible, que podía ser algo, un interés que estuviera dándose en ese momento, ¿sí? Pero que al fin y al cabo yo tenía que ver si coincidía con lo que con el propósito que yo tenía o no. Es decir, a lo mejor a alguien le interesaba escribir música popular. Pues se equivocó de maestro, simple y sencillamente, ¿no? Yo no le puedo enseñar eso, yo le voy a enseñar otro tipo de música. Claro. Grandes son los compositores clásicos mexicanos. Su música ha sido profunda y ha quedado sembrada en nuestras raíces. Conozcamos a algunos de ellos. Silvestre Revueltas fue un compositor modernista que ha influido enormemente en la música contemporánea de México. También fue violinista y director de orquesta. Semsemayá es una de sus obras cumbres. Carlos Chávez fue compositor, director de orquesta, profesor, funcionario público y periodista, que consolidó el movimiento musical nacionalista de México. Entre sus obras destaca la Sinfonía India. Manuel M. Ponce es otro de los grandes compositores mexicanos. Se le considera el padre del nacionalismo musical mexicano y un fuerte representante del romanticismo musical. Intermezzo es una pieza fundamental de su repertorio. José Pablo Moncayo fue intérprete, profesor, compositor y director de orquesta también perteneciente al nacionalismo mexicano en la música. Su obra más conocida, Guapango, es una obra inspirada en los sones veracruzanos. César Tort fue un compositor mexicano que, además de crear grandes obras para orquesta y piano, fundó un método de enseñanza musical para niños con instrumentos precolombinos. La espada es una de sus obras emblemáticas para coro y orquesta. Mario Lavista es un compositor mexicano de música de concierto. Sus obras han sido interpretadas por los principales directores de orquestas de México. Reflejos de la Noche es de sus piezas representativas para cuarteto de cuerdas. Yo he escrito mucha música, ¿qué le puedo decir? En una especie de contabilización de tiempo que he escrito, pues
fácilmente supera 24 horas, que se dicen muy fácilmente, pero hacer 24 horas de música pues es demasiada música. Sin embargo, si dentro de toda la música que he escrito, 5 minutos que hubiera podido hacer, en donde tanto yo hubiera podido decir lo que quiero, como la gente lo pueda entender, pues con eso me daría por bien servido. Un legado rico, variado, explorando musicalmente en diferentes formas, estilos, sin perder nunca su sello, su personalidad, su acento. Un hombre que ha abrevado de poetas mexicanos, ha musicalizado poetas importantes. La música de Federico Ibarra es una música que contiene letras profundas, no de tránsito fácil, ni para el cantante que la tenga que interpretar, ni para el espectador que la escuche. Es una música también muy amable, pero al mismo tiempo muy misteriosa y oscura. Una música que se mueve en el ámbito del insomnio, del duermevela, del no saber si uno está despierto o dormido. Y eso es una característica muy interesante de su música. Tenemos todo su aporte, digamos, de conocimientos, de técnica, de todo esto, ¿no? Pero es posible que los profesores les permitan lo que les proponen los alumnos, ¿o no? Mire, eso es tan sencillo de entender como si usted tiene un amigo. Entonces, si está viendo a un amigo para enseñarle cómo hacer las cosas, pues no es su amigo, es su alumno, ¿sí? Entonces, en este tipo de enseñanza, los conocimientos van y vienen, ¿sí? Y entonces no es el estar yo en mi pedestal como maestro, sino las preocupaciones que cada uno de ustedes tienen, pues a mí también me hacen pensar, claro, obviamente. Por ejemplo, yo tuve la gran fortuna a una edad muy temprana de poder conocer y platicar con Carlos Pellicer, cosa que, pues, ¿qué le puedo decir? Me llena de orgullo eso, pero pues es una cosa un tanto personal haber conocido a un poeta de esa altura y de esa calidad. Y pues bueno, en fin, digo, no hubo una amistad precisamente, pero sí, pues haberlo podido conocer en su casa, personalmente, en fin, toda una serie de cosas, pues es algo muy diferente, ¿no? Muy que a uno lo motiva de muchas maneras. En cambio, pues, ¿qué le puedo decir? Nunca pude conocer a Dalí o a Leonora Carrington, que vivíamos inclusive en la misma calle, ¿no? Pues, son cosas que a veces se dan y a veces no se dan. Y pues también mi admiración hacia ellos era extraordinaria, ¿no? En ese sentido, la ausencia total de ese deseo de ser original, diferente, marca a Federico, ¿no? Lo que le importa es ser bueno, ser profesional, ser de veras un compositor de veras, pues. Entonces, todo este marco lo ejemplifica, son 50 años de una labor constante. La forma musical es muy complicada de definir, es la arquitectura que no vemos, que no podemos escuchar, pero que está hecha, que gracias a ella está hecha una obra. Entonces, esto es algo que me ha interesado
pues, ¿qué le diré? Explorar mucho. Y que dentro de mis contemporáneos y en México, también creo que soy un poco el único que se ha metido realmente a ver el problema de la forma en la música, ¿no? Bueno, tiene muchas composiciones que a mí me gustan muchísimo, pero recordaría de manera especial la Sinfonía número 2, Las Antesalas del Sueño, que me ha tocado escuchar 2, 3 veces en orquesta y simplemente me parece fantástica. Yo creo que esa composición va a quedar en la historia de la música mexicana dentro de lo más notable que existe. Será un compositor digno de ser estudiado y analizado por futuras generaciones y hablará mucho de lo que fue la composición o el mundo operístico nacional cabalgando del siglo XX al siglo XXI. Una cuestión muy importante que nos deja el maestro Ibarra, no solamente a los mexicanos, sino especialmente a los artistas mexicanos, es a no ponernos límites. Si nosotros nos remontamos a hace 20 años y dijéramos que hay un compositor que quiere hacer 8 o 10 óperas monumentales, lo tacharíamos de loco. Diríamos, ¿quién es ese loco que en México quiere ser como Verdi o como Puccini, con una cantidad operística enorme en un país donde rara vez se monta ópera de un autor mexicano, de un compositor mexicano? Es algo muy extraño. Ay, 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 que se será Yo podría definir lo que para mí ha sido la música o he tenido esta enorme relación con un arte tan extraordinario, en donde se puede decir tanto, en donde tantos compositores durante tantos siglos se han podido expresar. Pues, ¿qué le podría decir? Se me hace algo único que ha ocurrido en la historia universal.